Bien, gracias a Dios. Vamos a continuar nuestro estudio de los reyes y estábamos considerando la vida del rey Josafat. Si pone la primera lámina, este rey de Judá, el cual sabemos y insistimos que es importante las fechas, ya más adelante, sin duda, algunos ya lo descubrieron y otros verán por qué. ¿Qué edad tenían y cuánto tiempo reinaron? Sí. Decíamos que entre las características que tenía Josafat es que él creció en un ambiente de fe. Su padre, que gobernó 41 años, tuvo la oportunidad precisamente de estar buscando de Dios. Y entonces él creció todo el tiempo, tuvo ese ejemplo. Bueno, vamos allá a la segunda lámina que nos habla de algo que ya consideramos al final, pero que es importante en cuanto a poder ver que nuestras decisiones tienen siempre una consecuencia. Recordamos, dice allá el capítulo 18 del segundo libro de las Crónicas, y él respondió: yo soy como tú. Y esto es interesante, que a veces podemos caer en eso. Y mi pueblo con tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Y a veces amistamos con cualquiera que nos dice: amén, yo soy también cristiano, amén, yo soy cristiana, y aún con los cristianos que conocemos, que no están caminando, sino que tienen toda una vida y un testimonio de enemigos de Dios. Bueno, decíamos que hubo una consecuencia, y la consecuencia la encontramos en el versículo 29, ¿verdad? Cuando el rey de Israel le dijo a Josafat: yo voy a entrar en batalla disfrazado. Siempre a los cristianos, a la gente que busca de Dios, muchas de las veces se nos considera personas ignorantes o fáciles de engañar por la sencillez de nuestra vida. Pero siempre que estemos en esa comunión con Dios, vamos a tener la oportunidad de que el Espíritu Santo nos dirá: cuidado, cuidado. Bueno, y entonces le dice además: y tú te pondrás, ¿sí?, mi ropa. ¿De qué se trataba? ¿Cuál era el punto? Bueno, dice que de esta manera, pues, el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron a la batalla. El rey de Siria, y esto es algo muy interesante, había ordenado a los capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie, solamente a Acab. ¿Por qué solamente a Acab? No nos dice la escritura, pero ¿por qué solamente a Acab? Y entonces iban a ir sobre aquel que era el rey. No más, era el objetivo. Versículo 31 de esta consecuencia dice: y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, inmediatamente pensaron que él era el rey. Lo rodearon para atacarlo.
Bueno, Josafat hizo lo que debió haber hecho desde un principio, entre muchas cosas, que clamó al Señor, que gritó pidiendo ayuda. Y el Señor en su misericordia precisamente le ayudó. Y dice que Dios los apartó de él. Uy, así nos metemos a veces. Cuando hacemos alianza con nuestros hermanos, que sabemos que son enemigos de Dios. Vayamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, el siguiente capítulo, y vamos a ver algo que pareció que ahí quedó. Siguiente. Bueno, Josafat regresó a Jerusalén y volvió en paz, dice la versión 60, volvió sano y salvo allá a su palacio. Pero resulta, y ahí está el pero, la conjunción, ¿sí? El profeta Jehú, hijo de Anani, que es bien interesante, consulten precisamente, y si ustedes recordarán, a qué profeta y a qué rey Anani le dio profecía. Bueno, le salvó el encuentro. ¿Y qué pasó? Bueno, le preguntó. Como muchas de las cosas a veces empiezan así. ¿Por qué ayudas al malo? ¿Por qué ayudas al malo? Y eres amigo de los enemigos de Dios. ¿Por qué? Amigo, decía que todo comenzó, pues como algo queriendo amistad, terminó en una comunión y terminó en un enlace. Esto va a tener también más adelante una oportunidad y consecuencia. Escribe David en el Salmo 139 que tenemos ahí en pantalla, versículo 21, y es desde antes que se puede leer, y dice: no odio, oh Señor, a los que te aborrecen. Y no está hablando de que nosotros odiamos a una persona, sino estamos hablando de lo que el Señor tiene contra otros, que sabemos que Dios los tiene fuera. Pero pues Dios puede ser enemigo de ellos, pero nosotros somos amigos, somos hermanos. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo también por enemigos. ¿A quiénes? A los enemigos de Dios. Que más adelante precisamente veremos algo. Y entonces él dice: examíname, oh Dios, David, conoce mi corazón. Sí, examíname, porque a veces nosotros pensamos que es correcto. Pero David dice: examíname, pruébame y conoce mis pensamientos. A veces pensamos que es oro, y oro de alto quilataje, pero si nosotros lo probamos, dice la Escritura, si se ensaya como a la plata o como al oro, nos vamos a dar cuenta cuál es realmente la realidad. Versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, ve si hay en mí algo en lo que me he torcido, en lo que estoy mal encaminado. Y entonces viene la acción de parte de Dios: y guíame en el camino eterno. Y hoy, gracias a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos corrige cuando nosotros tenemos esta actitud. Y casi la pregunta sería: ¿cuál debería ser mi actitud hoy como cristiano? ¿Cuál debería ser mi actitud? Bueno,
decíamos enemigos de Dios, porque el Señor dice que oremos por nuestros enemigos, nuestros, no los de Dios. Siguiente, ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 6, versículo 16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Por qué voy a pedir por el hermano? Cuando sé que su pecado no es de muerte. Y Dios le dará vida. ¿Quién le da vida? Dios. ¿Por qué no debo pedir? Por el pecador. Pero especialmente por ese que tiene pecado de muerte. Y dice algo muy interesante, ¿verdad? Continúa diciendo, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, recalca. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? ¿Cuál es el pecado que no mata? Pues el pecado que no mata es el pecado del cual confesamos y nos arrepentimos. Pero si conocemos a algún hermano o hermana que no se arrepiente y que no tiene, cuidado. Hay pecado de muerte por el cual dice, yo no digo pues que se pida. Toda injusticia, todo aquello que no es justo, es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Y decía, todo pecado que se confiesa no mata, porque la paga del pecado es muerte, chiquito o grandote. Y entonces ahí, ¿cómo oramos? Cuidado. Óyeme. Y entonces fue traído a él un endemoniado, dice, un ejemplo, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Está en Mateo capítulo 12 esta historia. Bueno, se desarrolla toda la historia, para variar, ahí están los fariseos. Y resumo, dice, y por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Dios perdona. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿A qué se refiere la blasfemia? Bueno, el mismo contexto nos dice que ellos atribuían la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo que había sucedido en este hombre, a Satanás, al demonio. Cuidado cuando nosotros, sin tener ese testimonio de parte de Dios, algo que sucede, nosotros lo calificamos y decimos, esto no es de Dios, es obra del diablo. Porque a veces somos muy ligeros en juzgar. Y algo que hizo el Espíritu Santo, nosotros lo juzgamos. No, ese qué, ese no. Bueno, y entonces, eso es en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, que esa sí no tiene perdón. Ni en esta vida, pues por ende, no llegamos a la otra, porque estamos en muerte. En la siguiente tenemos algo muy interesante que dice la primera carta a Corintios 5:9, después de haber juzgado un caso de inmoralidad, ¿sí?, de un joven que tenía a la mujer de su padre y que la iglesia se veía embelesada en sus dones y en sus cosas, sin tener esto presente, y del cual Pablo dice, ¿cómo es posible que si estos tipos de situaciones ni entre paganos
se pasa a la ligera y ustedes tan campantes. Ahí lo tienen. Bueno, y entonces dice el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Sí, porque eso es lo que estamos rodeados de las personas y que compartimos y esperamos que se conviertan al Señor. Dice, entonces, pues si ya no nos juntáramos, pues ya no compraríamos tortillas, porque tendremos que hacer un análisis primero si el que sembró el maíz es cristiano y el que lo trajo es cristiano y el que hizo la masa es cristiano y el que vendió las tortillas es cristiano y luego peor los carniceros, ¿verdad? Y entonces pues ya nos compraríamos, tendríamos que antes de subir o abordar el metrobús preguntarle al chofer, perdone, ¿usted es cristiano? ¿Teme a Dios? Pues no, por eso dice, pues sería necesario salir del mundo. Y el versículo 11 nos deja algo muy interesante, que qué trabajo realmente necesitamos en ese aspecto en cuanto al Espíritu Santo. Más bien, os escribí que no os contéis que ninguno, ¿qué? ¿Que qué? Que llamándose hermano, que diciendo que es cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. O sea, que está en esa constante, en ese desarrollo, en un tiempo presente. Pero curiosamente nosotros nos juntamos con muchos cristianos. Es más, tenemos ministerios o negocios con cristianos que sabemos que tienen todo ese testimonio. Pero ahí estamos metidos. Y entonces viene la pregunta a veces, ¿por qué con alguien así? ¿Esperamos un beneficio? ¿Buscamos algo? Porque sin duda, si es por alguna tarea, alguna situación, si nosotros rogamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos pondrá. Y viene lo más tremendo, dice, con el tal, ni aún comáis. Qué difícil, por eso decía, solamente el Espíritu Santo nos ayude. Y hablan solamente de estos. Más adelante, bueno, Timoteo también añade algunos detallitos de otro, ¿verdad? Pero aquí hablamos de fornicarios, idólatras, maldicientes, borrachos y ladrones. Activos. Si hay alguna característica en uno que llamándose hermano, ahí esto dice, con los tales ni aún comáis. Y por ende, pues menos en amistad. Tarde que temprano puede pasar como con Josafat, que a lo mejor no nos morimos, pero de un susto no nos vamos a salvar. Porque nosotros nos metimos ahí. Bueno, ay, qué fuerte. Mejor, bueno, síguele, mejor la otra. Dice el versículo 2, dice, pues ha salido de la presencia del Señor. O sea, algo que sale, un mensaje. El Señor está, ¿sí? Airado contra ti. Ha salido esa ira del Señor. El Señor está enojado, dice otra versión, contra ti por esto. Y esto va a quedar ahí. De esta molestia, este enojo, va a pasar por desapercibido, no, en ningún momento. Va a quedar en el expediente.
no tiene que ver con pecado y se ha arrepentido. Pero esto va a quedar cuando alguien llega tarde un día, llega tarde otro día, le dicen a la tercera, ya ni te presentes. Bueno, aquí hay algo muy interesante en ese sentido. Y entonces 3 cosas se presentan: la misericordia de Dios. Y dice este versículo 3, sin embargo, hay otras cosas buenas a tu favor. Hay cosas buenas a tu favor. Por lo tanto, el Señor tiene misericordia y extiende su mano, que eso es lo que nos mantiene vivos y activos a veces como cristianos. Misericordia. No es otra cosa. A cada uno, por muy santos que seamos. Segunda obra que había hecho Josafat, pues has destruido las representaciones de acera que había en el país. Sí, no solo, ¿verdad? Pues se ha mantenido como muchos ahí, sabiendo que existen, sino que terminó con todo, con todas las imágenes. Y la más importante, que sin duda se le toma en cuenta. Y dice, y te has propuesto buscar a Dios. Me equivoqué, Señor, ayúdame y busco de Dios. 3 aspectos que el Señor vio, que consideró y que por eso, bueno, no hubo esa consecuencia fatal donde Josafat pudo perder la vida por andar teniendo comunión con el pecador. Él conocía lo que estaba pasando con Acab. Él conocía la situación: falsos sacerdotes, idolatría, falsos profetas, ¿sí? Enemigos de Dios completamente, ¿sí? Los becerros, pero no les importó, no le importó. Además hizo algo más que ya pudimos considerar y que más adelante veremos con su hijo, Joram. Bueno, empieza entonces y continúa la historia y dice que empieza a hacer algunas otras reformas. Siguiente, por favor. Dice que Josafat, que vivía en Jerusalén, bueno, acostumbraba a visitar. Yo le puse esa A, ¿verdad? Así que por eso. Pero acostumbraba a visitar a su pueblo, desde Berseba hasta los montes de Efraín. Sí, él veía cómo estaba la gente, cómo se estaba viviendo, cómo se estaba desarrollando. Sobre todo, yo creo que sin duda la cuestión espiritual y cómo se manejaba el pueblo. Y dice, y precisamente para llevarlos, ¿sí? Pues si alguno no estaba, hacerlos volver al Señor, ese Dios de sus antepasados, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob. Por eso él visitaba, ese era, no simplemente por ver cuántos eran o qué hacían, sino para hacerlos volver. Además de esto, dice que también estableció jueces en todas las ciudades, ¿sí? En todas aquellas ciudades que ya estaban y que tenían toda una fortaleza alrededor, ¿sí? En Judá, una tras otra. Bueno, y dijo algo importante a los jueces, que sin duda es también importante para nosotros. Fíjense bien en lo que hacen, ¿sí? Porque en ese sentido no van a juzgar en nombre de los hombres. Cuidado con lo que hacen, no juzguen, ¿sí? A estos que Dios había puesto por jueces de parte a través de este hombre. Siguiente. Sino del Señor. Ustedes están
para hacer ese trabajo, esa labor, ese ministerio, en el nombre del Señor. El cual estará con ustedes cuando den su fallo. Y cuando nosotros está Dios en nosotros y con nosotros, cuando tomamos una decisión, no podemos fallar, porque Dios está con nosotros. Consideramos a Dios, que cómo nos cuesta trabajo. Y lo digo por mí, porque cuando las cosas van muy bien, pues de repente empieza a olvidárseme, ¿verdad? En los aspectos cotidianos de la vida. Versículo 7. Así que honren o respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen. Tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor, nuestro Dios, no tolera 3 cosas: injusticia a estos jueces, parcialidad, que finalmente quiere decir, como veremos más adelante, ¿qué quiere decir en esta versión Dios habla hoy? Y soborno. 3 aspectos. Y algo muy importante para nosotros los cristianos. Por ahí está un lebrillo y unas manos lavando los pies, para recordarnos, si yo siendo su maestro los he lavado los pies, ¿qué espero de ustedes? La toalla, ¿verdad? El ministerio de la toalla. Bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Gracias a Dios, porque creo y pienso que todo lo que hacemos, sobre todo en el culto y en lo demás, es como para el Señor. Y cosa que ahora nunca ha dicho que digan amén. Bueno, continúo. Así que respeten, ¿sí? O sea, tengan ese temor de parte de Dios al Señor, ¿sí? Y tengan cuidado con lo que hacen. Porque el Señor, nuestro Dios, no tolera injusticias, decía, parcialidad y soborno. Que finalmente quiere decir que no hacemos acepción de personas. Porque a veces solamente nos acercamos con el que nos da, con el que nos invita, con el bien vestido, con el bien portado. Pero con los demás, no tanto. Bueno, Colosenses nos dice, sabiendo que ¿qué? Que del Señor recibiremos la recompensa. Sí, sea una a favor o sea una en contra, el Señor ve y el Señor habrá de darnos la recompensa de esta herencia. Porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Servimos al Señor, amén. Todos. Por eso esto se llama a veces, vamos, y siempre dicen, vamos, gracias a Dios, vamos a orar con este servicio. O vamos a comenzar con este servicio. Y este servicio tiene todo un aspecto lleno de simbolismos. Desde el sacrificio de alabanza, donde morimos, hasta de labios, ¿verdad? Hasta muchos aspectos desde el principio. De invocar la presencia del Señor, de limpiarnos, de tener la oportunidad, en fin. Versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Todos. Algunos piensan que algunos hermanos, por su estatus o por su puesto o por su lugar en la iglesia, son los consentidos de Dios y a esos Dios les pasa las cosas por alto. La verdad es que dice la Escritura que no es cierto. Dios hace lo justo
no hace acepción y tampoco acepta sobornos. Cuidado con aquel que los da y cuidado con aquel que los recibe, porque se engañan a ellos mismos. Hoy en algunos lugares hay muchas iglesias muy bonitas y construidas, pero son con dinero del mal habido. Las mamás o los abuelos son cristianos, los otros se dedican al tráfico de armas, de drogas, y por ahí lo hemos visto. Bueno, sigamos, porque lo que nos interesa es lo que dice la palabra. Versículo número 8 del segundo libro de Corintios. De Crónicas, ya me ando cruzando. Pues también en Josafat, en Jerusalén, dice que siguió haciendo algunas cosas. Dice que algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia, puso, algunos de ellos, para el juicio del Señor. Y es que era importante, porque algunas cosas había que juzgar conforme a la ley, porque eran infracciones a la ley de Dios y otras en cuanto a la ley civil, a las cuestiones o causas, como dice ahí, ¿verdad?, de el culto o religiosas y de la manera de vivir. Y volvieron entonces, dice que regresaron a Jerusalén. Versículo número 9, y les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor delante del Señor y con verdad y con corazón íntegro. Ahora, en cuanto a causas que vinieren a vosotros, de vuestros hermanos que habitan en las ciudades a causas de sangre, ahí consultamos lo que tiene precisamente Levítico y muchas partes del Pentateuco para juzgar entre la ley, y son 4 aspectos muy interesantes que tendremos la oportunidad de ver después: entre la ley y precepto, estatutos y decretos. Tenemos una ley, hoy lo podemos conocer, una ley magna, y de ella emanan algunos otros preceptos y a veces estatutos y la forma en que deben aplicarse, y decretos también que se hacen a nivel de autoridades. Así también se fueron dando. ¿Y quién mejor que los sacerdotes para estar enterados de esto? Sigue diciendo: les amonestaréis que no pequen contra el Señor. ¿Para qué? Dice: para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer. Lo que Dios nos ha capacitado y nos da la oportunidad de poderlo hacer. Pequeño paréntesis en cuanto a la ira del Señor. Siguiente, por favor. Al final de todas las cosas, se nos habla de juicios. Apocalipsis nos habla de los sellos, de las trompetas y de las copas. Bueno, las copas al final vienen, ¿verdad? Y se les conoce como las copas de ira. Dice Apocalipsis, oí una gran voz, versículo 1, que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y estas 7 copas, decía, son los últimos 7 juicios sobre la tierra. Ya sucedió lo de ¿verdad? Se abrieron los sellos, ya sucedió las trompetas y ahora vienen las últimas. En la primera copa que se derrama sobre los hombres, se acabó la misericordia de Dios. Aquí ya sucedieron muchas cosas. Y entonces el Señor envía úlceras malignas
y pestilentes. Esto no lo voy a comentar porque prácticamente es Apocalipsis y es muy, sin duda muy interesante. En la segunda copa que viene casi enseguida, porque son los últimos 3 años y medio, ¿verdad? Poco menos de 3 años aquí. El agua del mar se convierte en sangre. Y muchos, la mayoría de los peces muere. Ya había mucha escasez de alimentos por muchas cosas que habían pasado antes en los juicios anteriores. Bueno, aquí el agua del mar se convierte en sangre. Pero por si fuera poco, en la tercera el Señor hace, porque el Señor lo puede hacer, es poderoso, el agua potable, el agua para beber, se convierte en sangre. Y deja bien claro que es para todos aquellos que ya han derramado sangre también. Y entonces el Señor les hace beber ahora sangre. El sol quema, dice la cuarta copa, a los hombres. Los quema. Cualquier semejanza con un zombi o cosas peores se van a ver ahí. ¿Sí? Gente quemada de la piel. En cada una de estas dice, y no se arrepintieron y blasfemaron contra Dios. A pesar de todo eso que ya están viviendo. En la quinta copa vienen tinieblas sobre los reinos en los cuales domina y tiene poder la bestia. ¿Sí? Ya se habló en Daniel y pudimos ver de este 666. La sexta copa, el río Éufrates, se seca y se prepara para una gran batalla que va a haber, donde va a haber 200 millones, ¿verdad?, de combatientes. La sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos, dice, pero se prepara para esa gran batalla. Se seca el Éufrates y aparecen 3 ranas, 3 espíritus, pero nada tiene que ver con las ranitas, y eso porque luego hoy hasta las ranas ya las satanizaron en muchos lados. Son simplemente simbólicas, ejemplos. Y finalmente viene un gran terremoto. Yo no sé por qué le puse terreno, pero yo creo que andaba yo en otros terrenos. Pero es un gran terremoto, un tremendo terremoto como nunca. Hay truenos, relámpagos, granizos, del tamaño tremendo de un talento, dice la Escritura, ¿verdad? Versículos 17 al 21, que es lo que está con rojo. Y al principio dice precisamente, hecho está. Se acabó todo. Ya no hay tierra, ya no hay humanos. Toda isla desaparece, todo monte, toda ciudad, todo desaparece. Siguiente y última, ya bien animados con esto. Sí, bien animados, no quería, pero le digo al pastor que pero no quería decir porque finalmente el Señor dice, Mateo 24, pues que nosotros no debemos espantarnos, no debemos tener ese temor, porque para eso se nos dice de lo que viene y lo que sabemos, por la gracia de Dios, Dios nos va a evitar. Sí, es maravilloso. ¿Nos preocupa y nos duele? Pues sí, hasta el punto que le duele a Dios. No puedo ser más bueno que Dios. Y entonces, bueno, Él pone una cabeza sobre los diferentes encargados y entonces está el sacerdote, Amarías, ¿verdad?, el cual preside en todos los asuntos del Señor, como debe ser. Cada uno en su ministerio, cada uno en su lugar. Y a Zebadías, principal o príncipe de la casa de Judá, ¿verdad?, en todos los negocios que tienen que ver del rey. Y también a los levitas, que se convierten en oficiales, ¿sí?, en oficiales en presencia de ellos. Están ahí todos ellos, viendo cómo se hacen los juicios y cómo se desarrolla esto.
Ay, me gusta lo que dice al último. Esforzaos, pues, para hacerlo. Y el Señor estará con el bueno. Gloria a Dios, porque Dios está con nosotros y en medio de nosotros. Amén. Si Dios permite, la próxima semana acabamos con Josafat. Pastor.